Hola amigos, buenas tardes, días o noches para ti. Me da mucho gusto estar contigo otra vez en este esfuerzo que estamos haciendo por hacerte llegar la palabra de Dios justo a donde estás, en el momento en el que estás ahora. Y este es el capítulo 3 de lo que es la enseñanza, que se llama ¿Por qué pasa lo que pasa? Una incertidumbre muy grande en muchos hermanos, en muchos creyentes. Es el capítulo 3 cuyo nombre, como ya habrás visto al principio, es a manera de pregunta, es abuso, descuido o gracia. Es parte que a veces nosotros como creyentes pensamos, o por parte de Dios, a veces a veces hay quien ha pensado que Dios está abusando de la persona por el trato que está recibiendo o que está permitiendo que pase. A veces se trata de un descuido, muchas veces se habla de descuidos por parte del Señor, como si se durmiera el que nos guarda. Y también vemos que hay cosas trágicas, pero que también el Señor permite en nuestras vidas, y se trata de saber por qué pasa lo que pasa. Quiero empezar por un caso de un abuso brutal familiar, para no perder el hilo de que pues, muchas cosas o las peores cosas pasan en familia. Un abuso con repercusiones muy grandes, muy fuertes, de mucho dolor, de muchos años, de muchas lágrimas, en donde hubo mucha culpa también, resentimientos muy grandes, pero que documentan mucho de lo que te voy a hablar el día de hoy, y es precisamente acerca de este asunto. Fíjate que vamos a leer en Génesis 50, versículo 19 y 20, la conclusión de un abuso que se cometió sobre un joven, el joven José. Conocemos la historia. A grandes rasgos recordamos que José pues era el preferido de Jacob, su padre. Se los hacía notar con énfasis José que él era el consentido. Levantó muchos problemas, muchas cuestiones pues en contra de él, de sus hermanos, muy grandes. Un odio intenso, a tal grado que lo vendieron en el descuido que hubo. Le dijeron que a su padre no le mintieron, pero tampoco le dijeron la verdad. Ensangrentaron una capa que le había hecho Jacob, especialmente a José, su hijo querido, porque fue el único hijo de su esposa querida. Y entonces pues sucede toda la historia. Son muchos capítulos de Génesis, no podemos pasar todos por ellos, pero recordamos que José estuvo en la cárcel. Tenía este don por parte de Dios de interpretar los sueños. Pasó por la casa de un egipcio, Potifar. Regresó a la cárcel por una calumnia que le levantaron. Eh, Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Hizo las cosas muy bien, con muchas ganas, trabajó. Al final, el faraón tiene sueños, los interpreta José, en fin, una serie de cosas, y lo pone por jefe de todo Egipto, para que pudiera pues hacer lo que interpretó en ese sueño de 7 años de vacas muy gordas y otros 7 de vacas muy flacas. De ahí viene el dicho. Y pues sí, efectivamente llegó a ocupar el segundo lugar después de Faraón, y administrativamente por encima de todo Egipto. Sus hermanos que van en el tiempo de hambre a buscar comida a Egipto, recordemos la historia, que sucede que pues no lo reconocieron. Al final se da a conocer José, se arrepienten los hermanos, lloran mucho, no lo creían, en fin, una serie de circunstancias que termina, y es la razón por la cual los hebreos llegan a Egipto. Y justo después de la muerte de Jacob, ya una vez que vio a José, justo como sus sueños, donde se inclinaban las 12 estrellas y el sol y la luna delante de él. No sé si José se acordó de ese sueño de hace muchos años, por parte
perdón, que Jacob se haya acordado de ese sueño de José después de muchos años. Y sucede que justo cuando muere, sus hermanos muy temerosos de que ahora sí se va a desquitar José todo lo que le hicimos, salen estas palabras de José que documentan mucho las razones y que al final hablaremos de ellos. Y es que José, cuando le van sus hermanos a pedirles, ¿sabes qué? Por favor, perdónanos. eh, Fíjate que nuestro papá dijo que casi, casi no nos mataras. José le responde en Génesis 50, 19, 20, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Mucho pueblo, muchas personas, estamos hablando de millones de personas que pudieron sobrevivir a una hambruna muy grande en ese tiempo, en esa parte del planeta, y que gracias a la anticipación de Dios de los tiempos, al decreto de Dios, a los mandamientos, a lo que Dios había ya establecido para los tiempos y para la preservación del pueblo que se derivó de la promesa a Abraham, Isaac, y a Isaac y a Israel, y posteriormente heredado esto a José, que fue la llave que usó Dios para poder preservar el pueblo de Egipto y multiplicar al pueblo de Hebreo, perdón, y multiplicar la descendencia de Abraham, al grado que con los años, después de que murió José y que llegó otro faraón que no sabía de José, yo creo que no tiene libros de historia, pero bueno, desconoció a los hebreos y eran tantos por esa multiplicación, porque Dios había decretado que la descendencia de Abraham sería tan grande como la arena del mar, es decir, muchas, muchas personas en el aspecto de linaje. Entonces, pues sí, efectivamente, fue un brutal abuso, pero derivado mucho de lo que es la descendencia de Israel, que estaba así puesta por el mismísimo Señor. Vamos a documentar otro caso, un caso de descuido, un caso de descuido muy grande por parte de los padres, de un muchacho con vida de escándalo, porque no es no hay no hay otra palabra, de escándalo, y es la vida de Sansón. Todos sabemos de Sansón, la historia, está en el libro de Jueces, si le quieres dar una repasada, pero Sansón era un juez que llevaba una vida muy desordenada en todos los aspectos. No era precisamente alguien temeroso del Señor, ni de su ley, ni de sus mandamientos, y sus padres no pudieron contenerlo, no pudieron, como era un niño profetizado, pues bueno, pues entonces pues pensaban que no podían hacer nada por él. Y este es el caso de Sansón. Fíjate que Sansón en su principio decidió, joven, casarse con una filistea. Al querer casarse con una filistea, pues obviamente rompía infinidad de cosas que Dios había establecido para los hebreos, de no mezclarse ni nada, y menos siendo alguien como Sansón, y menos siendo un juez, y llevaba una vida muy desordenada, muy, muy, muy desordenada. Total que conoce una filistea, dijo yo la quiero por mujer, fue con papi, fue con mami y les dijo o me dan a esta o me voy a enojar. Voy a leer Jueces 14, 3, 4, dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Punto. No hay más. No les dijo, y es una orden, o se los dijo, no lo escribieron, pero en el versículo 4 dice, más su padre y su madre
no sabían que esto venía de Jehová, porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Otra vez vemos que los humanos no nos damos cuenta de los decretos, de los designios de Dios, e incluso de cosas como un abuso, como ya vimos, o de algo terrible como un descuido, pues, de los padres sobre este joven que tenía una vida, pues, por demás escandalosa en muchos aspectos. No hacer la historia larga, al final sucede con Sansón que efectivamente destruyó a los filisteos, él poniendo su vida después de un genuino arrepentimiento, le regresa la fuerza a Sansón después de haberse equivocado durísimo, estando todos de fiesta. Hacen una fiesta los filisteos, ahí está Sansón exhibido, humillado, derrotado, encadenado, le regresa la fuerza y se cae el templo donde estaban todos esta gente y los mata a todos. Nuevamente vemos un decreto por parte de Dios manteniendo su pacto y su promesa de que iban a tomar esa tierra, que iban a sobrevivir sobre esa tierra y que finalmente iban a poder seguir viviendo bajo la protección y el pacto que Dios había hecho. Fíjate que hay otro caso. Vamos ahora a ver otro caso que también, pues no nos imaginamos que Dios tuviera tanto que ver en este asunto. Y es una muerte trágica, terrible, horrible, de la persona más santa que hubiera en ese momento, después de Cristo, santa en su actitud, santa en su forma de ver las cosas, santa en muchos aspectos, un siervo de Dios de buena cepa, como los que hacen falta hoy en muchos lados, en fin, al grado que es el primer mártir que se conoce por parte de los hebreos cuando empieza la iglesia cuando está la iglesia incipiente de Cristo formándose. Vamos a hablar, ya habrás de imaginarte, de Esteban. Esteban tuvo una vida muy corta, yo creo que era joven, no sé cuántos años habrían pasado, incluso probablemente meses, entre el sacrificio y resurrección de Cristo a este momento. Probablemente habría pasado un par de años, aproximadamente, cuando mucho, 3 años algunos, otros dicen que no, que es cuestión de incluso semanas. No lo sabemos, pues no vamos a inventar nada, pero fíjate que este caso está muy, muy dramático también, muy fuerte, como todas las historias de la palabra de Dios, porque hablan de la verdad acerca de nosotros como raza humana, ¿ok? Caída. Bueno, pues Esteban en Hechos 7, 58, 59, después de llevarlo ante los ancianos y delante de todo el pueblo, empieza a testificar de Cristo en el primer discurso, después de Pedro valiente, expuesto con conocimiento, con unción, con sabiduría, con poder, con unción, grandemente manifestado. Así se manifiesta el Espíritu Santo a través de la boca de Esteban. Empieza a moverse las conciencias de los que estaban ahí y todo y demás. Total que fue tal la presencia, el poder y la magnificencia del Señor que simplemente lo que hicieron fue apedrearlo. No hicieron otra cosa más que apedrearlo, simplemente. Dentro de esto, al estarlo apedreando, te recuerdas que antes de que esto pasara, es que se abre, Esteban ve una visión que se abre el cielo y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre y dicen que es blasfemia y lo empiezan a apedrear y todo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Bueno, sucede que en Hechos 7, 58, 59, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. ¿Qué fue lo que pasó con este joven Saulo? En todo el capítulo 8 comienza la historia de Saulo, la conversión de Saulo, que se llega a convertir en el gran apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, que al final de su vida, antes de ser sacrificado, le escribía a uno de sus hijos en la fe, diciendo: he terminado mi carrera, estoy seguro que la corona de la vida me espera. La vida de un joven Saulo que consintió en un asesinato brutal, conforme a la ley por blasfemia, pero brutal finalmente. Él persiguió, se dice en el capítulo 8, de hecho, que él perseguía a la iglesia y metía a la cárcel hombres, mujeres, y no se tentaba el corazón hasta su conversión con la aparición de nuestro Señor Jesús a él. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No te es bueno dar cosas al aguijón. Y este evento de esta brutalidad del asesinato de Esteban produjo nuevamente, por el decreto de Dios, por la sabiduría de Dios, por la providencia de Dios, para nosotros, al tener los escritos de Pablo al día de hoy, que es una parte importantísima del Nuevo Testamento, y su ejemplo de vida y todo, nos proveyó de todo esto para nosotros. Nos proveyó de todo esto para nosotros. Fíjate que al ver este abuso, este descuido y estas muertes, vemos cómo la gracia del Señor se estuvo manifestando en estos tres casos. Pero tenemos el tema personal. ¿Y qué de nosotros? Estamos hablando de, pues, nada más y nada menos que de José, el que soñaba e interpretaba los sueños de otros, una pieza fundamental para la existencia y supervivencia de Israel como pueblo. Estamos hablando de Sansón, descuidado y lo que quieras, pero finalmente juez, en donde acabó con una buena parte de los filisteos que no se habían acabado completamente. Surgió otra vez esa raza después del trabajo de Josué y los de esa generación anterior o generaciones anteriores. Vemos que la muerte de Esteban, pues vemos a Esteban. O sea, ¿qué podemos decir de Esteban? Gracias, Señor. Gracias porque de esa muerte de Esteban, de nuestro querido hermano, surgió nuestro amado apóstol, Pablo, el apóstol de la gracia. Y nos vemos a nosotros y decimos, pues, José, Sansón, Esteban, Pablo, y nos volteamos a ver y decir, pues, ¿qué tiene que ver? O sea, bueno, lo que tiene que ver es que el principio es el mismo para todos. Dios no hace acepción de personas. Así como se cumplieron los propósitos con estos 4 personajes que te he mencionado, estamos inscritos en el libro de la vida si hemos nacido de nuevo y hemos preservado la fe, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, somos parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Estamos nosotros también en las mismas circunstancias que ellos cuando, escúchame bien, cuando nosotros nos alineamos a los intereses del reino. Estos 4 casos en su vida estaba por encima de todo los intereses del reino de los cielos, los intereses de Dios, al cumplimiento de los decretos de Dios. Estaban por encima los deseos de Dios y en obediencia a estas personas involuntaria. ¿Por qué? Porque José no escogió este camino, este que te acabo de leer. Sansón, menos, me atrevo a decir, pero lejos. Saulo, pues no. Probablemente Esteban, sí fue el que dijo hágase tu voluntad y todo. Pero nosotros estamos con la misma obligación, no para salvar a toda una generación del hambre,
No para ser juez, porque en israelita somos, si me ve algún israelita, gracias, pero no lo creo, bueno, sí, sí, pues, qué bendición. O no como para ser mártir y que se convierta todo Chiapas y Oaxaca, cristianismo después de nuestro sacrificio, apedreados, pasándolo por televisión, no, o ser ahora el apóstol del mundo y que en una megalomanía enferma es que Dios me entregó a mi México completo, México para Cristo y soy comandante y todas esas cosas que ya hablamos que no, ¿verdad? Fíjate que es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos alineamos y ponemos por delante los intereses de Dios para nuestra vida y sabemos que la oración que hacemos y que hemos aprendido y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así se haga en la tierra. Cuando tú de corazón dices eso, pasa lo que pasa en tu vida, porque Dios está cumpliendo su decreto y su propósito a lo que nos ha dado individualmente. No hay acepción de personas. Todos, absolutamente todos los creyentes nacidos de nuevo, con el Espíritu Santo y siguiendo la sana doctrina, tenemos un propósito, un decreto por parte de Dios, ¿sí? Para llevar a cabo sus planes, su propósito, pero ahora para la iglesia y para la evangelización del mundo. Es decir, que aún las cosas más personales que pasan en tu vida, aún las más personales que pasan en tu vida, las más privadas y todo, tienen un decreto para el cumplimiento de un propósito personal, hacernos a la imagen de Cristo. Como ya vimos, los decretos, las cosas, perdón, personales, familiares, lo que están a nuestro alrededor, de la humanidad, y ahora estas tienen un propósito eterno, pero no solamente para el nivel personal tuyo o mío, para un decreto por parte de Dios, para el cumplimiento de alguna de las formas de las piezas que Él maneja a través del tiempo de todas las personas, para que esto se cumpla. Y, en primer lugar, para la iglesia de Cristo. En segundo lugar, para salvación del mundo, incluye tu familia. En tercer lugar, para preparar a los creyentes para el regreso del Señor previo al arrebatamiento. Para el Señor nos ha salvado para que seamos parte del cumplimiento de su decreto eterno para este mundo. En la generación que nos tocó vivir no es diferente a la de estos hombres. No es diferente a esas mujeres de fe que vemos en la palabra de Dios. Todos los libros hay un decreto de Dios que se debe de cumplir. De principio a fines con Israel en primer lugar y en segundo lugar con la iglesia. Y después nosotros estamos individualmente. Y es la importancia de entender que el cristianismo no es individual. No tenemos un personal Jesus. No tenemos un Jesús a nuestra medida. No hemos hecho cosas muy malas como en otros lados, de que tenemos un Dios a nuestra medida, como veíamos en el capítulo 2. Es un Dios cuyos decretos se cumplirán en nuestras vidas, pero también en toda la estructura eterna que Dios ha diseñado, porque está construyendo su iglesia con piedras vivas. Y esas piedras vivas somos nosotros, que estamos pasando por muchas cosas. Y eso te explica entonces, una vez más, por qué pasa lo que pasa en tu vida, en la vida de los demás. Hay un propósito, hay un decreto eterno de Dios, de que su reino venga y de que se haga su voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y tú y yo que estás viendo esto, somos parte de ese decreto. Te quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecerte también que compartas este video con otros hermanos
Y te quiero recordar una cosa muy importante. Este video de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, sustituye tu presencia en la casa de Dios, que es la iglesia, el renuevo de amistad, o te congregas en otro lado que sea conforme a la voluntad de Dios. No te esperamos, no sustituye tu presencia este domingo junto con el pueblo de Dios para adorarle y recibir exhortación y edificación. Acuérdate, este video no sustituye de ninguna manera tu presencia el siguiente domingo. Nos vemos entonces y que Dios te bendiga. Muchas gracias.